pueden empezar a colocar presente en el chat para que queden registrados en la asistencia. Y tal como les comentaba hace un ratito, vamos a comenzar entonces con nuestro segundo semestre, vida nueva podríamos decir. Vamos a comenzar con un nuevo registro de proceso, y la actividad de hoy día que van a realizar en clase es su primera actividad de proceso, ¿ya? Las personas que no han podido asistir a la clase van a tener que responder esta misma actividad, pero subirla a la plataforma de manera posterior, si es que no han podido asistir. Entonces, vamos a comenzar con la clase número 1, que son las perspectivas literarias, y en este caso vamos a trabajar una perspectiva bastante particular de un autor chileno, Premio Nacional de Literatura, que es Manuel Rojas, ¿sí? La idea es que nuestro objetivo sea analizar la literatura de Manuel Rojas e interpretar su perspectiva de la sociedad chilena del 50, ¿cierto? Que se muestra en Hijo de Ladrón, ya que es su relato homónimo. Y antes de empezar con eso, tenemos que recordar un poco algunas cosas que vimos el semestre anterior, pero lo principal o lo que yo quiero rescatar aquí es saber qué entienden ustedes o qué relación establecieron entre la literatura y la construcción de la identidad colectiva. De hecho, eso lo preguntamos en la prueba que tuvieron a final de semestre. Aquí le voy a preguntar a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿estás ahí, Juan Pablo? Hola, Miss, aquí estoy. Hola, Juan Pablo. ¿Qué relación estableció usted, Juan Pablo, entre la literatura y la construcción de la identidad colectiva? ¿Cómo se relacionan Eh, ambos? es una relación como va por escrituras, porque hay personas que van en la literatura explicando su forma de ver la sociedad de una manera y Ujú, mucha gente se siente identificada con esa manera. exacto. Entonces, colectivamente se van como por grupos, como los escritos más de derecha, se podría decir, Ujú. los de izquierda, los de centro, van creando identidad colectiva de cada grupo. Claro, ahí tenemos una visión, o lo que plantea Juan Pablo, una visión más politizada, ¿cierto?, del tema de la literatura, pero justamente es lo que él dice, la literatura nos ayuda a construir esta identidad colectiva debido al reflejo que se hace de la sociedad a través de ella. Si bien en la literatura se va a mostrar la perspectiva de un individuo en particular, como por ejemplo podría ser Gabriel García Márquez, que está aquí representado, o Martí, como lo vimos nosotros también en clase el semestre pasado, si bien nos va a mostrar una parte de esa sociedad, eso va a hacer que la identidad oficial, que es la que establece el gobierno, se pueda nutrir un poco más de esas perspectivas, y también en algunos casos lo que va a hacer la literatura es desarticular esa visión oficial que se tiene de la identidad nacional o identidad colectiva, o también nosotros el semestre pasado abordamos la identidad latinoamericana. La idea de este semestre es que volvamos a este tema, pero básicamente centrándonos en la literatura chilena. ¿Ya? Vamos a analizar varios textos nacionales y posteriormente analizaremos literatura universal, pero la idea es que en esta primera parte del semestre nos centremos básicamente en autores chilenos, y uno de ellos es Manuel Rojas, ya que se va a centrar a inicio del siglo XX. Principalmente su literatura va a estar entre los años 30, 40 y 50, que es como la última etapa o la más conocida de Manuel Rojas. Y queremos conocer cuál es la visión que se tiene de Santiago de Chile o de Chile en ese momento dentro de la literatura, ¿ya? También esto lo vamos a complementar con las obras fílmicas que les mencioné antes, con las películas, ¿cierto? Que son Largo Viaje o El Chacal de Nahuel Toro, que ahí ustedes van a tener que elegir con qué película van a querer trabajar para hacer su análisis. Muy bien, antes de comenzar, tenemos que hablar de las habilidades que vamos a trabajar en esta clase. En este caso, vamos a trabajar básicamente con la idea de analizar e interpretar. Ojo acá, porque son dos habilidades que entran dentro de la PSU o nueva prueba de transición, ¿cierto? Y para poder diferenciar ambas, tenemos que observar esto. Cuando hablamos de un análisis, tenemos que pensar en la descomposición de algo de los elementos que la constituyen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se nos presenta una pregunta de análisis, se nos pregunta por algún elemento de la obra que tiene que ver con su construcción, ya como por ejemplo, cuál es su temática, ¿cierto? ¿Cuál es el conflicto?
cuál es el tipo de narrador que podría presentar también, cómo es el tratamiento del tiempo, cómo influye ese tratamiento del tiempo dentro del desarrollo del conflicto. ¿Ya? Ese tipo de preguntas son preguntas de análisis y por eso yo acá se los represento como con una carita desarmada, porque la idea del análisis es que ustedes reconozcan esos elementos, ¿cierto? Y lo puedan analizar por parte, de manera separada. Mientras que la interpretación corresponde al valor o sentido que yo le asigno al texto a partir del análisis realizado, ¿ya? Por eso acá está la carita feliz armada, porque esto es una interpretación, ¿cierto? De estos elementos que antes yo separé. Porque la idea es que ustedes en la interpretación a partir de la experiencia que tienen, puedan añadirle o atribuirle un significado a algún objeto, texto o situación comunicativa, ¿ya? En estas dos habilidades nos vamos a centrar hoy día. Vamos a formular tanto preguntas de análisis como preguntas de interpretación, ya para que podamos reconocer las diferencias y obviamente también nos sirva para analizar, valga la redundancia, la novela de Manuel Rojas y su perspectiva literaria. Perfecto. Algunos elementos de análisis literario. Recuerden que el análisis está a nivel de todas las ciencias, ¿cierto? De todos los estudios. Pero en este caso, en los textos literarios hay ciertos elementos a los cuales nosotros nos podemos fijar, como por ejemplo el género al cual pertenece o la corriente estética, que son dos elementos que hemos trabajado antiguamente en clase de lenguaje. La disposición del texto, el orden que le va a querer dar el autor a su relato. También tenemos algunos elementos de fondo que tienen que ver, uno, con el tema problemática o conflicto, ¿cierto? De una obra, que es como el tema principal. Después nos vamos a encontrar con los narradores. Va a depender, esto es súper importante, sobre todo en el texto que vamos a leer hoy día, chiquillos, porque los narradores no solamente representan cómo nosotros contamos la historia, sino que también nos va a dar cuenta de la perspectiva o de la posición que va a tomar el narrador dentro del relato. Y eso también va a tener que ver con la intención que va a tener el autor al momento de querer transmitir su mensaje. Y a eso es lo que vamos a tener que interpretar hoy. Recuerden que vamos a tener dos grandes familias de narradores, los narradores homodiegéticos y los heterodiegéticos. Los homodigéticos eran los que estaban dentro del relato, ¿cierto? Y son personajes, pueden ser protagonistas o personajes testigos que quizás no tienen tanta incidencia en el relato. Mientras que los heterodiegéticos son los que están fuera de la historia, nos muestran una visión más o menos objetiva, ¿cierto? Del relato, y vamos a tener dos que son los narradores omniscientes, que saben los pensamientos y las emociones de los personajes, y también los narradores de conocimiento relativo que solamente conocen las acciones, ya que eso es mucho más objetivo que el anterior. También otro elemento importante es el espacio, ¿cierto? El espacio donde van a suceder los hechos. Esto recuerden que vamos a tener tres grandes espacios: el espacio físico, el espacio psicológico y el espacio social, que nos van a ayudar un poco a reconocer los mundos o los lugares por los cuales los personajes transitan durante el conflicto. El tiempo, nuevamente, que tiene que ver con esta disposición del texto. Hay historias que parten desde el inicio, otras desde la mitad. En la novela que vamos a leer hoy día esto también se encuentra presente porque hay muchos saltos temporales y esto nos va a dificultar un poco la lectura de la historia y tratar de armar el panorama o el conflicto que va a tener este protagonista, que es Aniceto Evia, que ya no, me adelanté un poquito, pero la idea es que nos podamos fijar en esto también en la novela que vamos a leer. Y finalmente tenemos los personajes que no son nada menor, ya que sin personajes no puede suceder la historia. Recuerden que hay muchas formas de categorizar los personajes según su nivel de participación, dentro de la historia, el nivel de protagonismo, si son antagonistas o protagonistas, ¿cierto? El rol que cumplen dentro del relato. También tenemos los estereotipos que representan cada personaje. Hay distintas formas en las cuales se representan los personajes dentro de la historia, los cuales constituyen recursos que va a utilizar el narrador para poder mostrar la perspectiva que va a tener sobre una situación puntual, ¿ya? Voy aquí súper rápido porque en realidad esto nosotros lo hemos trabajado en lenguaje, así que la idea es que hoy día podamos utilizar estos elementos para analizar la obra de Manuel Rojas. Y ahora si nos vamos de lleno al autor,
Manuel Rojas, que vivió entre 1896 y 1973, si bien a nosotros no nos suena de manera, a ver, tan popular como lo que pasa con Pablo Neruda o Gabriela Mistral. Es un autor de repente menos conocido, pero no por eso menos importante, ¿cierto? Porque fue Premio Nacional de Literatura en 1957 y además porque fue uno de los precursores al momento de introducir técnicas vanguardistas dentro de la literatura chilena, especialmente la narrativa. Aquí ya no estamos hablando de poesía, sino que nos vamos a centrar netamente en la narrativa y eso es como lo llamativo de este autor. Lo primero que tenemos que decir sobre el señor Manuel Rojas, obviamente que es un autor chileno, pero que nace en Argentina. Su obra está muy, muy, muy relacionada, chiquillos, con su historia, con su biografía, porque hay muchas partes de su historia que se relacionan con personajes como el que vamos a ver hoy día, que es el hijo de un ladrón y que también aparentemente ha cometido crímenes. Manuel Rojas no es un sujeto que tiene una formación académica oficial, ¿cierto? Él se definió a sí mismo como autodidacta, ya que no necesitaba de la universidad para comenzar a escribir. De hecho, en los lugares por el cual él transitó, que fueron los puertos de Valparaíso, él siempre tuvo trabajo que estuvieron relacionados con los sectores más pobres. Y eso lo ayudó a conocer una realidad que no se trataba hasta el momento en la literatura. De ahí es que este autor va a rechazar el movimiento del realismo tradicional, donde solamente se van a relatar historias, ¿cierto? De manera lejana, retratar relatos reales, como por ejemplo lo que pasa con Subterra en Baldomero Lillo, donde se nos cuentan historias que son reales, que de hecho Baldomero Lillo vivió porque él trabajó dentro de las minas de carbón. Y lo que va a hacer, en cambio, Manuel Rojas es no solamente mostrar esa realidad, sino que también nos va a ayudar a introducirnos en el pensamiento de los personajes, ¿ya? Y esa es como la perspectiva atractiva que aporta Manuel Rojas en este sentido. También, como les dije antes, va a utilizar varios elementos del vanguardismo para poder profundizar en la sensibilidad de estos personajes, como por ejemplo el hecho del monólogo interior. Nos va a introducir bastante en el pensamiento que tiene el personaje principal, en este caso un hijo de ladrón, y también lo que va a utilizar mucho son los saltos temporales, ¿ya? Las anacronías temporales para mostrar o justificar también por qué el personaje principal tiene la conducta que tiene, ¿ya? A partir de eso se van a mostrar distintos prejuicios que existen dentro de la sociedad, específicamente en esta de la década de los 50, sobre los sujetos que están marginados de la sociedad, como por ejemplo los ladrones. Por eso no es extraño que en la novela de Manuel Rojas siempre aparezcan estos sujetos que están relacionados con el mundo más pobre, como por ejemplo los vagabundos, la gente que vive en trenes, ¿ya? Y que se dedica a viajar por el país de manera gratuita, podríamos decir, porque habita en los vagones de trenes mercantiles. También nos vamos a encontrar con la visión que se tiene del inmigrante en esa época, y también obviamente con los sectores más pobres o más marginados. En este caso, como lo decía antes, está la figura del ladrón, ¿ya? Y del niño ladrón, porque en realidad nos muestra cómo se va formando este sujeto. Entonces, la literatura de Manuel Rojas, como les dije antes, además de profundizar en la sensibilidad del personaje, también va a plantear una postura sobre estos personajes, ¿ya? No es azaroso que él decida utilizar cierto tipo de narrador en su relato, él lo va a hacer de manera intencional para tratar de demostrarle algo a la sociedad. Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de interpretar en esta ocasión. También se relaciona mucho con el movimiento anarquista, ¿ya? No hablamos del movimiento anarquista como lo conocemos actualmente, sino hablamos de sus inicios, ya el inicio del movimiento anarquista en Chile al menos, está datado a finales de 1800, entonces él como que alcanza a vivir el apogeo de ese movimiento, sobre todo con lo que se relaciona con los movimientos sociales, ¿ya? El anarquismo no solamente en esta época representa como violar las reglas o ir en contra de todas las reglas, sino
hay una cuestión justificada que tiene que ver con la injusticia social y con el surgimiento de los nuevos movimientos sociales como el movimiento obrero. ¿Ya? Eso se va a ver muy, muy presente también en la obra de Manuel Rojas. ¿Por qué lo vemos? Porque va a ser una figura influyente para la narración de los años 80, chiquillos. Ustedes saben que en la década de los 80 nosotros vivimos en dictadura, y muchos de los elementos que él utiliza dentro de su narrativa o la propuesta artística que él va a tener se van a ver reflejados también en algunos autores de esa época, como José Leandro Urbina, ¿cierto? Raúl Zurita en algunos poemas introduce algunos personajes de este tipo también, así que va a ser una figura bastante influyente. Luis Cornejo también lo vamos a abordar, que son algunos autores que basan su literatura en Manuel Rojas. Y entonces, para realizar nuestro trabajo de hoy día, ya que va a ser su primer registro de proceso, lo primero que vamos a hacer, queridos, va a ser una lectura silenciosa del libro. Vamos a leer desde la página 3 a la 11, son que tiene un interlineado bastante amplio, así que no se van a demorar mucho. Nos vamos a tomar 15 minutos para esta lectura individual, y después nos vamos a separar en grupo, ya para poder revisar estas preguntas, las cuales ustedes van a responder de manera grupal y van a elegir a un representante del grupo para que la responda acá, y así va a quedar registrada su actividad. ¿Sí? Muy bien, queridos. Entonces, ahora que ustedes ya leyeron el texto, se juntaron en grupo y lograron responder sus preguntas, vamos a comenzar con la revisión de esta. La pregunta número 1, que corresponde a quién es el protagonista de la historia, ¿cierto? Y qué conflicto enfrenta solamente en este extracto, lo va a responder justamente el grupo número 1, que estaba compuesto por Guajardo, Sanjain y Drago. ¿Quién va a representar ese grupo? ¿La Constanza? Sí, Ya, Connie, cuéntanos. ya que ¿quién es el protagonista? Nosotros decimos que es Aniceto el protagonista, Ujú. y el conflicto que enfrenta en el extracto es sobre cómo la gente miente con respecto a su identidad y cómo uno tiene que enfrentar si es que te están mintiendo, o cómo estar seguro que a uno no le mienten, con Ya, quién es realmente. ya. Él comienza su narración, ¿cierto? Mencionando en una primera instancia en qué circunstancia estaba, o sea, al momento de salir de la cárcel, ¿cierto? Sí, Y de hecho todo el tiempo está como en la voz del personaje principal, que es este sujeto que viene recién saliendo de la cárcel, y hay un problema de la identidad del sujeto, ¿cierto? Porque él no tenía muy claro cuál era o sea, él tenía clara cuál era su identidad, pero no tenía cómo demostrarlo, ¿cierto? Y sí, ahí porque había no como tenía un el prejuicio. certificado. Exacto, había un prejuicio social, y de hecho menciona en alguna parte que él, pese a tener acento de argentino, ¿cierto? Y estar ahí presencialmente, la persona, el guardia o el sujeto que estaba pidiendo como los papeles, ¿cierto? Para poder hacer este transbordo, para poder embarcarse, no le creía porque no tenía el papel. Y ahí había un cuestionamiento fuerte acerca de cómo ese papel nos puede representar o no, cómo somos capaces de creer más en un papel que en lo que estamos viendo. Ya ese es como el cuestionamiento que plantea el personaje principal, ¿cierto? Y ahí tenemos a este protagonista, ¿cierto? Que de hecho es un narrador que está muy relacionado con esto, ¿cierto? Ya nos vamos a ir adelantando a la segunda pregunta. El conflicto principal que ustedes mencionan efectivamente está relacionado. Ahora, en este pequeño extracto está la necesidad de salir del país, ¿cierto? Pero no lo puede hacer porque no tiene los papeles, porque viene recién saliendo de la cárcel y básicamente no tenía quien pedírselo, no tenía familia. ¿Qué pasaba con el tema de la familia y Constanza? Eh, por lo que yo había entendido, como que no tenía cómo comunicarse o algo así. Exacto. Entonces se le hacía mucho más difícil como conseguir el papel. Exacto. Y decía también como de que la persona que le pedía el papel, a pesar de que él la asegurara, él podía también pasar como por una persona brasileña o de algún otro país, pero él realmente decía que era argentino y no le creían. De hecho, hay un ejemplo al inicio, cuando él vuelve atrás en su historia, cuando habla del papá,
que uno de los primeros relatos que nos llega de su padre, de cuando su papá cae a la cárcel y se hace pasar por argentino, ¿cierto? Sí, Ahí es ya verdad. Sí, hay una violación como de la cuando, identidad. sí, como ya había pasado por algo parecido, de que el papá realmente no era, por lo que entendí, era como que lo llamaban el gallego, ¿Ya? Sí, entonces justamente. ya había pasado por una situación similar de que no era quien realmente era. Claro, y ahí nos deja ver un poco la problemática de su familia, que, bueno, como su papá estaba envuelto en el tema del robo, ¿cierto? No tenían paradero Ujú. fijo, de hecho habla un momento de las casas en las cuales habitaron, ¿cierto? Gracias a esta cualidad que tenía su papá de ser tan buen cerrajero, que en realidad lo que Sí. se refería era la capacidad que él tenía para abrir las puertas, ¿cierto? Al momento de los robos. Muy bien, chiquillas. Queda listo su registro de proceso hasta aquí. Vamos con el grupo número 2, que estaba compuesto por Romero y Silva. ¿Quién de los dos va a hablar, chicos? ¿Grupo 2? Yo mis... Ya, súper. Entonces, vamos a nuestra segunda pregunta de análisis. ¿Cuál es el tipo de narrador que ahí ya lo anduvimos adelantando, ¿cierto? ¿Y cómo nos acerca el personaje principal? ¿Qué es lo que pudieron observar ustedes? que era un narrador protagonista, que Ujú. nos contaba su historia, cómo había vivido su infancia. Entonces era protagonista, él nos mostraba su punto de vista frente a su vida. Una Y pregunta ahí, con respecto a eso, Juan Pablo. Perdón, ¿ibas a terminar a complementar? no, sí, pregúntame a mí. Con respecto a eso mismo, ¿cómo sentiste tú al narrador? ¿Lo viste cercano? ¿Lograste comprender su historia? Sí, sí, ¿Sí? era como una historia como triste, por así decirlo, porque él no lo dejaban pasar a Argentina, a Mendoza creo que iba a ir, o a Buenos Ajá. Aires, ¿Sí? A Buenos solo Aires. por no tener los papeles o porque no era apto para algo. Ujú. Entonces, un papel lo definía todo. Claro. Ahora, la importancia ahí, Juan Pablo, dentro o sea, el uso de este narrador, del narrador protagonista, tiene que ver con lo que tú mencionas, cómo nos puede sensibilizar este tipo de relatos, porque primero nos muestra una historia súper, súper trágica y que está contada desde el narrador, que nos cuenta todos sus malestares, sus pensamientos, como que describe mucho el pensamiento del personaje y lo que va sintiendo en cada momento, y eso hace que nos acerquemos un poco más a este sujeto que en realidad, bueno, él dice que lo culparon de un crimen que no cometió porque dice que asaltó una joyería que él nunca supo que existió, entonces como que deja ver como que estaba acusado injustamente, pero hay muchos ladrones, ahora volviendo como al mundo real, hay muchos ladrones que dicen lo mismo. Sin embargo, nosotros lo vemos mucho más distante. Ahora bien, en este relato lo que pasa es que al utilizar este narrador en primera persona, este narrador protagonista, como que nos sensibiliza un poco más porque indaga mucho en su historia anterior y le tendemos a creer, ¿ya? Cosa que no siempre pasa en la vida real. Y ahí es donde está como el efecto que logra este autor al introducir dentro como del mundo oficial o de nuestra identidad oficial a estos sujetos que están siendo marginados de la sociedad, a partir de la sensibilización que se hace del personaje mismo, ¿ya? Y ahí está como lo complejo, ¿cierto? Acá vamos a tener entonces la tercera pregunta con nuestro grupo número 3, que tenemos a Cornejo, que se añadió casi al final, Pérez y Maureira. ¿Quién de las tres va a hablar, chicas? Yo, Miss, Ya, Valeria. em, ya. ¿Cuál Miss, crees perdón que si es se la... escucha como ruido, pero es que están construyendo en mi casa. Sí, no se Pero, preocupe. Hasta el momento no se escucha nada. ya. Ya, la crítica social que pusimos nosotras, Ujú. que, o sea, que sentimos que es como la más evidente, que es la crítica como a los inmigrantes, porque al llegar a un país de ilegal, como llegó él, Ujú. se le cierran como muchas oportunidades a la persona de, por ejemplo, no sé, conseguir trabajo quizá, o el mismo protagonista que quería viajar como dentro del país. Claro. Ahora, eso nosotros como que lo vemos actualmente, ¿cierto? De hecho, varias Sí. personas que tuvieron el problema para retirar el 10% era por problemas de cédula.
Ujú. ¿Se acuerdan? O sea, este tipo de problema no es de ahora, sino que son problemáticas que se vienen presentando hace mucho, mucho tiempo dentro del país y que en el caso de la novela de Manuel Rojas fue una de los primeros autores que empezó a revelar este tipo de problemática. Por eso aquí se presenta de manera tan relevante. Hay otro tema que tiene que ver con el prejuicio que existe sobre los ladrones y su familia, sobre la gente que delinque, porque se cree, o lo que se trata de mostrar acá es que la sociedad cree que a veces por ser hijo de ladrón, los hijos también van a ser ladrones, ¿ya? Como que se establece como una relación en base al prejuicio, y lo que se muestra acá en esta novela es justamente cómo a este sujeto lo acusan, y hago entre comillas porque en realidad eso no lo podemos dilucidar hasta el final de la novela, lo acusan de un crimen que al parecer no cometió, solamente porque su papá, que también se llamaba Aniceto Evia, era un ladrón muy, muy famoso. Así que ahí está como el verdadero conflicto. Muy bien, queridos. Entonces, a modo de cierre, tenemos que plantearnos las siguientes preguntas en esta clase, como por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre el análisis literario y la interpretación? Y aquí le voy a preguntar a alguien que no nos haya respondido, la Zoe. Esto lo vimos al inicio de la clase, Zoe. ¿Qué diferencia habría entre un análisis literario y una interpretación? La interpretación es como lo que yo siento, a ver, no, es que no sé cómo explicarlo, Vamos, una pista. Fijémonos en estas preguntas. Esta tercera pregunta es una pregunta de interpretación, mientras que las otras dos corresponden a análisis. es cuando la interpretación es cuando uno lee algo y interpreta cómo fue la situación o lo que crees que sucedió, Le y en atribuyes el un análisis, significado. sí, y el análisis es algo que de verdad está en el texto y uno tiene que buscarlo y eso. Claro, como que busca la descomposición del texto, ¿cierto? En el análisis. Como que analiza cada una de las partes o observa cada una de las partes. Por ejemplo, acá nosotros observamos al protagonista, ¿cierto? El conflicto del protagonista, qué tipo de narrador se presentaba, mientras que acá en una interpretación, la pregunta que yo les hice tiene que ver justamente con qué es lo que entendieron ustedes, cuál es el valor que le asignan a esta novela a partir de la perspectiva o la crítica social que creen que está haciendo el autor, ¿ya? Pero eso solamente lo pueden hacer a partir de una atribución de significado, ¿ya? Ahí está como la gran diferencia. El análisis corresponde a el análisis, perdón, vuelvo a repetir análisis a cada rato, a el reconocimiento de cada uno de los elementos para poder estudiarlos de manera separada, ¿cierto? De los que componen la obra, mientras que la interpretación corresponde a esta atribución de significado que le dan ustedes a esos elementos, ¿ya? Ahí está como la gran diferencia. Entonces, vamos con la segunda pregunta de cierre. ¿Por qué se caracteriza la literatura de Manuel Rojas? Y aquí le voy a preguntar a la Sofía Silva. ¿Sofía? ¿Sofía, estás ahí? ¿Sofía? Ya, Sofía. ¿Qué caracteriza la literatura de Manuel Rojas entonces, a partir de lo que vimos hoy día? Me acuerdo que mencionó que él introdujo el monólogo interior Ujú. Dentro de la y literatura que, chilena, ¿cierto? De hecho, acá lo vimos mucho, muy presente en la sí, novela. y que cambió como las estructuras de la literatura en el momento, como en su época, En su ya que época, por tocó el como tipo de temas que personaje antes que no se introduce. tocaban y esas cosas. Exacto. Los tipos de personajes que nos va a ayudar a introducir Manuel Rojas debido a su experiencia de vida son personajes que antes no era común ver en la literatura chilena. Ya centrarse en un personaje protagonista, como por ejemplo el ladrón, era algo impensado hasta la época. ¿Ya? ¿Por qué analizamos a Manuel Rojas? Y tiene que ver con esta tercera pregunta, en cómo influye la literatura de Manuel Rojas en la visión de la sociedad chilena, porque justamente de manera posterior se van a construir varias obras del cine chileno muy importantes que tienen que ver justamente con esta perspectiva y que eso es lo que ustedes van a analizar. La próxima clase, que no la vamos a tener online, van a tener como tarea durante la semana, chiquillos, esto: ver una de estas dos películas. Una de ellas, Largo Viaje, de Patricio Caulén, donde nos muestra la historia de este niño que transita o vagabundea por Santiago en búsqueda de su hermano fallecido para devolverle sus alitas de cartón.
Recuerden que antiguamente, no sé si ustedes sabían, había un ritual, que era el ritual del angelito, que a los bebés que morían sin bautizar, al momento de nacer, por supuesto, se les velaba con alitas sobre la mesa de comer, ¿ya? No sé si conocían esa tradición. ¿La conocían o no? Me pueden contestar, No, tranquilo. Miss. ¿No? Sí, Miss, y se Sí, ponían a ¿verdad? cantar y En el empezaban video a de la bailar, Violeta ¿o Parra. no era esa misma? Exacto, justamente. Violeta Parra tiene una canción que habla acerca de ese ritual. Bueno, Me da acá miedo se seguir. muestra este ritual y la gracia que tiene es que, además de mostrarnos esta tradición, nos ayuda a movernos por distintos escenarios del Santiago de los años 50, que es un Santiago que está poco desarrollado, que está como entre el campo y ciudad, ¿cierto? Y aparecen todos estos personajes que habitualmente son desconocidos por la sociedad, pero que aquí en este film se muestran justamente para visibilizarlos, ¿ya? Para mostrar cuál es su efecto e impacto sobre nuestra identidad nacional. Ay, aquí me fui de la pantalla. Y la otra, no sé si se sigue viendo, ahí sí. Lo otro es el Chacal de Nahual Toro, ya que me parece que este es un poquito más conocido, quizás ustedes lo manejan un poco mejor, que la historia de este asesino que mata a una mujer con sus, no recuerdo si eran 3 o 4 hijos. Es una historia bastante cruda, en realidad las dos historias son bastante fuertes, pese a que son relatos antiguos. em, Son crudos porque básicamente uno igual como que entra en conflicto con estos personajes porque tiende a comprender su historia. Si bien este era un hombre asesino, lo que hacen acá es algo bastante parecido a Hijo de Ladrón, que es contar su historia, es decir, contar su historia desde la infancia para poder explicar sus reacciones y la ignorancia también que constituye a este personaje y que va a justificar a su actuar. De hecho, el caso del Chacal de Nahual Toro, que es un caso real, él tiene una animita bastante conocida en el sur donde la gente lo sigue y fue polémico porque muchas personas pidieron el indulto presidencial para este sujeto ya que se les educó, como que él cambió su forma de ser dentro de la cárcel y posteriormente se le condenó a pena de muerte. En el momento que todavía sigue existiendo pena de muerte. Así que me parece que la próxima semana van a tener una tarde de cine bastante interesante. Recuerden que tienen que elegir a un grupo de máximo 4 personas. Por favor, no me pregunten si pueden ser 5. No, máximo 4. Si quieren ser menos, pueden ser una pareja, porque la idea es que en las siguientes clases nosotros hagamos un ensayo sobre una de estas dos obras, a elección de ustedes, por supuesto. Céntrense mucho en la perspectiva que aborda el narrador, porque ambas historias van a tener como una especie de narrador dentro de ella. Y la próxima clase online que tengamos, entonces vamos a empezar a trabajar el ensayo y ver las técnicas que se utilizan en ambas películas para representar la historia. Es súper importante, eso sí, chiquillos, que para la siguiente clase online ustedes ya lleguen con la película vista y analizada. Ya piensen en el conflicto, ¿cierto?, que enfrentan los personajes, las características psicológicas de estos personajes, en los saltos temporales que se realizan, ¿cierto?, para que puedan hacer su ensayo. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Sí, Miss. Sí, muy bien. Entonces, nos vemos la semana subsiguiente en el electivo y recuerden que van a ver estas películas. Yo les voy a subir el link a la plataforma para que la puedan ver. ¿Ya? Ya, Miss. Muy bien, queridos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Ya, Miss. Miss. Chao, que estén bien.